Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. En el episodio de hoy voy a hablaros del sobrecrecimiento bacteriano por azufre, es decir, por bacterias que fermentan el azufre. Es un tipo de sobrecrecimiento bacteriano que tiene unas características un pelín distintas y que muchas veces pues no lo tenemos en cuenta o no nos damos cuenta de que se trata de esto, y más porque es bastante complejo de identificar y por tanto pues de tratarlo después, ¿vale? Ya en el episodio 58 hablaba con Carlos González, que hicimos un episodio general sobre SIBO, que la verdad es que Carlos es maravilloso y ese episodio es una masterclass y se entiende muy bien, pero hablamos de SIBO en general. Y cada vez veo más diferencias entre los diferentes tipos de SIBO y las características a tener en cuenta cuando han crecido estas bacterias que son las que reducen el azufre. Así que vamos a meternos en harina y vamos a ver qué es lo primero, ¿no? ¿Qué es esto de un sobrecrecimiento bacteriano? Porque a lo mejor sabéis de lo que os estoy hablando, pero a lo mejor no. Lo primero que quiero explicaros es que el SIBO, que es como son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es decir, que han crecido más bacterias de las que debería, por así decirlo, en este caso, pues en el intestino delgado, ¿vale? Y en este caso en concreto del SIBO por azufre, lo que han sobrecrecido son bacterias que reducen el azufre de los alimentos y generan gases azufrados, que hay distintos tipos de gases, ¿vale? Hay muchísimos géneros y especies de bacterias que van a reducir este azufre. También en la naturaleza existen este tipo de bacterias. No sé si habéis estado alguna vez por ejemplo, en volcanes, que yo no tengo la oportunidad, pero si habéis estado alguna vez en termas naturales, huelen estas navidades, creo que fui a unas termas naturales además de noche, que estaban calentitas, pero olía fatal, olía a azufre. Y es que al final, pues estas termas, estas bacterias crecen también en esos lugares calentitos, pues como pueden ser los volcanes o también son estas termas, esas aguas termales. También quiero que quede claro que estas bacterias pertenecen a nuestra microbiota de forma natural. El problema, como siempre, es cuando sobrecrecen y empiezan a fermentar en exceso, generando un exceso de gases de este tipo. Es decir, no es una infección, ¿vale? Es un desequilibrio, es decir, una disbiosis. Y no debemos tratarlo como cuando tenemos una infección bacteriana de un patógeno que debemos matar, porque eso no debería estar ahí. Y esto va a condicionar claramente la forma en la que lo vamos a abordar y tratar. En realidad, pues hay muchísimos tipos de sobrecrecimientos bacterianos, pero nosotros, como humanos errantes que somos, los solemos clasificar, ¿no? Y solemos clasificarlos también, como todo lo que hacemos, solemos clasificarlo en aquellas cosas que podemos medir, sin tener en cuenta todas aquellas limitaciones y todas aquellas cosas que nosotros no sabemos medir. Es decir, nosotros lo clasificamos en SIBO por hidrógeno, es decir, bacterias que generan hidrógeno, y esto se mide en un test de lactulosa, en el que nos dan un azúcar y vamos soplando y vamos viendo la cantidad de hidrógeno que generamos. También SIBO por metano, que en realidad está mal dicho, se dice IMO, porque lo que han sobrecrecido son arqueas que generan metano, por eso el IMO. Y luego también esta la podemos medir con el mismo test de lactulosa. Nos tomamos el azúcar y vamos midiendo la cantidad de metano que se va generando a lo largo del tracto digestivo. Y también tenemos en cuenta el SIBO por azufre, pero el problema que tenemos es que las pruebas de las que disponemos a día de hoy, y voy a decir día 18 de mayo,
no nos permiten medirlo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor dentro de un mes, si todo va bien, pues ya se queda obsoleto esto de que no se puede medir. Pero también te digo que llevamos diciendo esto mucho tiempo, más de un año. Yo llevo escuchando que hace un año que estábamos a punto de recibir ya una prueba fiable de medición de azufre por aire expirado, y no es así. De hecho, muchos laboratorios empezaron a anunciar que en enero ya tenían la prueba. Estamos a mayo y no la tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Eso, que las pruebas que tenemos a día de hoy no miden la cantidad de azufre, solo nos van a medir hidrógeno y metano. Pero, como siempre digo, es que estas pruebas están para saberlas interpretar. Entonces, cuando cojamos una prueba de sobrecrecimiento bacteriano y no tengamos un exceso de hidrógeno o de metano, pero sí tengamos el resto de síntomas que ahora vamos a ver, podemos sospechar de que lo que ocurre es que hay un sobrecrecimiento por bacterias que producen azufre. Quiero también destacar que no es incompatible tener hidrógeno o metano y tener también algo de azufre, ¿vale? También para tenerlo en cuenta, porque a lo mejor nos encontramos con una prueba que sí que es alta para hidrógeno y metano, pero también tenemos algunos de estos síntomas, y es que son compatibles tener dos tipos de sobrecrecimiento bacteriano. Y por supuesto, más limitaciones que tenemos, que no solo existen estos 3 gases, existen otros muchos gases, pero como siempre, como no lo sabemos medir, como que medio los ignoramos o hacemos que no existen. Ahora que ya sabemos lo que es, ¿cuáles son los síntomas? Para empezar, son síntomas similares al resto de sobrecrecimientos bacterianos. Pues hay una hinchazón de tripa, un exceso de gases, suele cursar con dolor muscular, con cansancio, con neblina mental, que nos cueste concentrarnos, que nos cueste pensar, decir algunas palabras, mal aliento, reflujo, acidez, muchas veces mal sabor de boca. Esto se debe en parte a la fermentación y en parte a todas las sustancias tóxicas que se generan en el cuerpo. Entonces, pues ocurre como una mini intoxicación que hace pues que todo ese dolor, cansancio, neblina mental se deba a todas las toxinas que tenemos, ¿vale? Si es un SIBO, es decir, ocurre en el intestino delgado, suele cursar con heces más diarreicas, más pastosas. En cambio, se ha visto que en este tipo de SIBO por azufre, cuando ocurre en el intestino grueso, un LIBO, puede cursar con estreñimiento, también para tenerlo en cuenta y que no lo descartemos simplemente por tener estreñimiento. Lo más característico de este SIBO son los gases y que las heces huelen, ¿vale? O sea, nuestra mejor prueba es el olfato y huelen a huevo podrido. Y una curiosidad, pero que esto yo no sé si se cumple siempre, porque además muchos de mis pacientes no me lo saben decir, es que suelen ser pedos que no suelen ser ruidosos. Yo muchas veces pregunto cómo es y hasta cómo suenan, ¿no? Si es en forma de pedorreta o no, porque esto también da información del tipo de gas que estamos expulsando. Desde aquí digo que un día nuestros pedos o nuestras heces huelan peor, no indica nada. Es normal, porque os repito que este tipo de bacterias forman parte de nuestra microbiota, y entonces a lo mejor si algún día consumimos alimentos muy ricos en azufre y estas bacterias se pegan un banquete y generan gas pues azufrado, es normal. El problema viene cuando siempre son azufrados estos olores, o cuando, pues es excesivo, ¿no? Y además cursa pues con hinchazón, etc. El ácido sulfídrico que se produce, si se produce en poca cantidad, pues como os digo, cuando tenemos bacterias de forma normal, es beneficioso, pero en poca cantidad, ¿vale? Tiene un efecto antiinflamatorio. En cambio, un exceso, cuando ocurre este sobrecrecimiento y hay un exceso, es muy irritante para el intestino, para las mucosas. Yo siempre os digo que penséis en la típica bomba fétida, que yo no sé si la habéis vivido alguna vez, pero en mi colegio era como bastante frecuente, no bastante frecuente, pero la típica gamberrada que se hacía, echar una bomba fétida en las escaleras, y es que eso te hacía picarte los ojos, la nariz, todo. ¿Por qué? Porque irrita las mucosas. Entonces irrita la garganta, irrita los ojos. Por tanto, si tenemos un exceso de este tipo de gas en el intestino, se va a irritar la mucosa intestinal, y lo que más vamos a notar es que se genera irritación anal y haya un picor tras ir al baño, que siempre pensamos en picor anal y lo relacionamos directamente con parásitos, y muchas veces viene por un estreñimiento o por una irritación de un exceso de gas de azufre. Algo que también nos puede llamar la atención con este tipo de sobrecrecimiento bacteriano respecto a los otros es que la proteína animal no nos sienta bien del todo.
Cuando tenemos un exceso de bacterias, normalmente una alimentación muy baja en fibra, pues eso, sobre todo pues, proteína animal, pollo, huevos, tal, nos sienta muy bien. Y en cambio en este caso no, porque son alimentos ricos en azufre. Esto pasa mucho cuando vamos a hacer la prueba el día anterior, la prueba del test de SIBO. Yo siempre pregunto cómo ha sentado en la prueba, la dieta del día anterior, ¿vale? Cuando vamos a hacer la prueba de SIBO, el día anterior hay que hacer una dieta específica en la que se quitan sobre todo fibras. Y es una dieta basada en arroz blanco y proteína animal. Entonces, ese día, mucha gente me dice, ese día genial. Claro, porque hemos quitado toda la fibra que te está fermentando si hay un sobrecrecimiento. En cambio, nos puede dar una pistita si esta dieta alta en proteína animal te sienta mal, ¿vale? Y aunque os he dicho que no hay manera de mirarlo, si tenemos un test de microbiota en heces, bueno, pues podemos sospechar, si además de todos estos síntomas que os he contado, tenemos las bacterias sulforreductoras un poquito elevadas, ¿vale? Vamos a ver qué causas hay de esto. Bueno, en realidad aquí es un poco repetitivo, ¿no? Al igual que en el resto de disbiosis, de SIBOs, hay muchas causas y normalmente lo que ocurre es que hay una combinación de varias de ellas que terminan haciendo que se desarrolle un SIBO del tipo que sea. Desde tener una mala alimentación. En concreto, pues el SIBO de azufre se relaciona con una dieta muy rica en grasas de mala calidad, ya que, bueno, pues se genera un exceso de bilis y esta bilis va a potenciar el sobrecrecimiento de este tipo de bacterias. Y por supuesto, una alimentación pobre en el resto de nutrientes que alimentan al resto, ya que hablamos todo el rato de una disbiosis, un desequilibrio se genera porque unas crecen, pero también porque otras no lo hacen. Entonces, pues es una alimentación poco equilibrada y muy pobre en algunos nutrientes, pues como fibras, frutas, verduras, pues va a hacer que este desequilibrio sea mayor y por lo tanto se acentúen los síntomas. También la falta de ácido en el estómago, ya que ese ácido clorhídrico va a ser el que inicie esa digestión y cuando no se hace correctamente, pues ahí empieza pues una serie de cosas que pueden derivar en diferentes, pero casi siempre que ocurre algo en el intestino hay que mirar cómo está el ácido del estómago. De esto tenéis un episodio en concreto. También puede venir desde una disbiosis en la boca. Hablamos siempre de disbiosis intestinal, del desequilibrio de las bacterias en el intestino, pero también hay disbiosis en la boca, también hay desequilibrio de las bacterias de la mucosa bucal. Y además es más complicada porque ninguna bacteria de la mucosa bucal no es potencialmente patógena, o sea, todas son potencialmente patógenas y por lo tanto desequilibrios en la disbiosis de la boca son frecuentes y son, además, muchas veces los perpetuamos pensando que hacemos las cosas bien, por ejemplo, usando colutorios de forma continua, ¿vale? Y luego también, bueno, pues causas, infecciones por parásitos, por hongos, bueno, todo ese equilibrio puede derivar en un SIBO. Por supuesto también el uso, y como siempre digo, el abuso o el mal uso de medicamentos como antibióticos, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, bueno, pues todo este tipo, antiácidos, todo este tipo va a desequilibrar de nuevo el funcionamiento correcto de una digestión correcta, por así decirlo. ¿Y cuál es el tratamiento? Como ya os decía antes, yo no soy partidaria de primeras de tratarlo con un antibiótico pues a lo loco, ¿no? Como si fuese una infección. Porque no lo es. Y la experiencia es que cuando se hace así y solo se atiende a ese exceso de bacterias, los resultados pues, no son los adecuados, ese SIBO aparece más adelante, incluso las consecuencias son peores, se perpetúa más. Tenemos que entender lo que es y por eso antes insistía tanto en explicar que no es una infección, porque yo entiendo que si tenemos una neumonía y tenemos una bacteria ahí patógena que nos está haciendo daño, metamos una bomba de antibióticos para matarlo. Pero este no es el caso. Esto lo que ha ocurrido es un desequilibrio. Si yo pongo una bomba y mato a las bacterias, seguramente no equilibre. O sea, pensad poniendo una bomba para equilibrar exactamente lo que quiero, ¿no? Si tengo un jardín, en vez de ir podando poco a poco, arreglándolo, de repente meto un herbicida a tope pretendiendo que se muera lo que yo quiero y que se quede perfectamente lo que yo espero que se quede. Pues es muy raro. El tratamiento para mí tiene que ser una combinación entre alimentación, como siempre, estilo de vida, y eso es fundamental, tenemos que hacer entender al paciente que el estilo de vida y que hay cosas que hay que cambiar, porque si todo lo que has hecho hasta ahora te ha llevado a donde estás ahora, si no lo cambias te va a llevar tarde o temprano. Y una combinación de herbáceos
hay diferentes tipos y diferentes formas, combinaciones. Aquí ya entra el arte del profesional, porque yo no creo mucho en protocolos de hacer siempre lo mismo. Entra un poco pues conociendo al paciente, la situación, pues si sabemos que hay hipocloridria, cómo come, por qué se debe, pues que no va a ser lo mismo que esta disbiosis venga después de un tratamiento antibiótico o que venga después de un hábito de vida normal y que la consecuencia nos ha hecho llegar hasta aquí. Por tanto, bueno, pues poner herbáceos en función de lo que tengamos delante. ¿La alimentación en qué consiste? Bueno, pues durante un tiempo se va a basar en reducir aquellos alimentos que son ricos en azufre. Sobre todo, ¿qué alimentos tienen azufre? Pues sobre todo proteína animal, como la carne roja, los huevos, que para mí es lo más limitante porque a mí me encanta y creo que son un alimento súper denso nutricionalmente, muy versátil, que es el huevo, los lácteos y algunos vegetales, pues sobre todo cebolla, ajo, crucíferas, también las legumbres, ¿vale? Pero sobre todo reducir todos los sulfitos que se usan como aditivos, que no son pocos, en los alimentos, o aquellos ricos en sulfitos como son el vino, el vinagre, hay que retirarlos, ¿vale? En cuanto a estilo de vida, pues lo de siempre, importantísimo el descanso, el ejercicio físico, mejorar la gestión del estrés, ya sabemos la relación que tiene estrés con el sistema digestivo, espaciar comidas para que el complejo motor migratorio tenga tiempo de hacer esa limpieza de ese sobrecrecimiento bacteriano que ocurre de forma natural tras comer. De eso tenéis un episodio en el podcast. Y bueno, pues descansar el sistema digestivo, como os digo, también por la noche, masticar mucho. Al final, cuando tenemos un problema digestivo, casi lo que está en nuestra mano de primeras es masticar muy bien. Y a veces es lo que no hacemos. Entonces, dedicarnos un buen tiempo a masticar, comer muy despacio, también no comer de más, saber parar, pues cuando estamos ya no llenos del todo, pero sí que en un nivel, yo siempre digo un 80% de saciedad, que no hace falta que lleguemos a llenarnos del todo. Y en cuanto al tratamiento, que como os decía, pues esto va a variar mucho y es algo complicado decir algo concreto por aquí que nos sirva a todos. Pero bueno, es importante que si ponemos enzimas digestivas, porque vemos que la digestión está siendo lenta, las pongamos sin bilis, que ya os he dicho antes que la bilis, y por eso un exceso de grasa de mala calidad, aunque tampoco tendría una alimentación muy rica en grasas, aunque fuesen buenas ahora, pues eso, un exceso de bilis ayuda a este sobrecrecimiento a crecer. Usaría algún herbáceo, como puede ser pues el orégano, la berberina, el neem, las sales de bismuto vienen muy bien en un sobrecrecimiento por azufre. También algunos probióticos específicos, dependiendo del caso, pueden resultar interesantes en algunos casos, ¿no? Muchas veces hay esta duda de si usar probióticos o no en el tratamiento de SIBO. Pues yo en algunos casos sí, porque algunos probióticos nos ayudan a esa lucha contra bacterias. No solo como para repoblar, sino como para luchar. Y bueno, algunos nutrientes que se ven deficitarios en ese tipo de SIBO también pueden ayudarnos en parte del tratamiento, ¿no? Yo suelo poner molibdeno, que me ayuda mucho con las mucosas y también en este tipo de sobrecrecimiento. Al final mi objetivo con este podcast no es que te autotrates, sino que conozcas, que si te sientes identificado con algo de esto, pidas ayuda a un profesional, solicites más pruebas en el médico, te fijes más. No es como una forma de decirte, hay más cosas que hacer. Si te han diagnosticado colon irritable o algo así, que te han dado por perdido y que ya que te apañes, ¿no? Que aprendas a vivir con esto. Estos podcasts son más para eso y para entenderlo que para autotratarnos. Y también porque para explicar bien un tratamiento personalizado se necesita mucho tiempo contextualizar, conocer casos clínicos, y para eso se hacen en formaciones para profesionales, que este podcast no está hecho para eso, está hecho sobre todo para vosotros pacientes que tenéis este tipo de cosas, que encontréis respuestas. Así que yo espero que con este podcast, que ha sido breve, pero yo creo que bastante concentrado, creo que queda claro pues todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es? Las causas, cuáles son los síntomas y cuál es la forma de abordarlo de una forma más natural. Como siempre, si crees que este podcast te ha servido, crees que le puede servir a alguien, puedes dejarme tu me gusta o un comentario en la plataforma donde lo escuches, o compartirlo con aquellas personas que creas que les puede servir y resultar interesante. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.